Teoría de conjuntos. Iniciemos primero conociendo qué es un conjunto. Un conjunto será una agrupación, lista, colección de objetos que puedan o no tener características en común. Ahora, ¿cómo representaremos este conjunto? Supongamos que tenemos el conjunto B, que está conformado por los elementos A, E, I, O, U. Como se habrán dado cuenta, ya les he adelantado ciertas características de la representación de un conjunto. La primera de ellas, los elementos del conjunto, que en este caso son las vocales. Por otro lado, vamos a tener al nombre del conjunto, que es el conjunto B. Y cabe resaltar que los nombres de los conjuntos suelen representarse por letras mayúsculas, mientras que los elementos de los conjuntos, en caso sean letras, se suelen representar por letras minúsculas. ¿Cómo representamos a estos conjuntos de manera gráfica? Lo que suele utilizarse son los diagramas de Venn-Euler. ¿En qué consisten? En colocar a los elementos dentro de una circunferencia y colocar el nombre del conjunto en la parte exterior, haciendo referencia a dicha circunferencia. Muy bien, bastante fácil, ¿verdad? Ya conocemos lo que es un conjunto. Ahora conozcamos qué implica una relación de pertenencia. Acompáñenme. Relación de pertenencia. Diremos que es una relación exclusiva entre elemento y conjunto, que me va a indicar cuando un elemento pertenece a un conjunto. ¿Cómo se representará? Pues si un elemento pertenece a un conjunto, lo representaremos por una letra E. Caso contrario, si el elemento no pertenece al conjunto, lo representaremos por una E con una línea cruzada. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto N, que está conformado por los elementos 7, 9, 11 y 13. Será correcto decir que 7 o el elemento 7 pertenece al conjunto N. Caso contrario, si nosotros queremos ubicar al elemento número 10 dentro del conjunto N, veremos que no se encuentra. Por lo tanto, será correcto también afirmar que 10 o el elemento 10 no pertenece al conjunto N. Genial, ahora conozcamos cómo determinar un conjunto. Acompáñenme. Determinación de un conjunto. Primero debemos especificar que existen dos formas de determinar un conjunto, ya sea por extensión o ya sea por comprensión. Determinaremos un conjunto por extensión cuando detallemos explícitamente cada uno de sus elementos. Por ejemplo, veamos ambos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Va a ser fácilmente identificable los elementos de cada uno de estos conjuntos y por lo tanto también podremos saber cuántos elementos tienen cada uno de dichos conjuntos. Sin embargo, si queremos representar o determinar un conjunto por comprensión, no nos especificarán los elementos explícitamente. Lo que nos darán serán características de los elementos de dicho conjunto. ¿A qué me refiero? Veamos por ejemplo el siguiente conjunto. El conjunto A está conformado por los elementos X. ¿Qué condición tiene que cumplir X? Que X es una vocal. Les pregunto, ¿cuáles son todas las vocales? A, E, I, O, U. Por lo tanto, el conjunto A estará conformado por los elementos A, E, I, O, U. No me han dado los elementos explícitamente como en la parte superior, pero me han dado características del conjunto, con los cuales podré calcular o identificar cuáles son sus elementos. Ahora vayamos con la determinación del conjunto B. El conjunto B estará conformado por los elementos X, tal que los elementos X cumplen una condición, que son enteros comprendidos entre -3 y 3. Vaya casualidad que justamente son los números -2, -1, 0, 1 y 2. Es una manera distinta de poder representar o determinar el conjunto, pero que en este caso nos da los mismos elementos. Muy bien, ya sabemos determinar un conjunto, ahora conozcamos cómo calcular el cardinal de un conjunto. Cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto no es más que el número de elementos de un conjunto. Sin embargo, hay una observación. Deberemos calcular el número de elementos no repetidos de un conjunto. ¿Cómo representamos a este cardinal? De dos formas, y ambas se leen como cardinal de un conjunto. La primera de ellas suele ser la más usada, y es la que utilizaremos en la resolución de ejercicios. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto A, que está conformado por los elementos 5, 5, 7, 7, 9, 9, 9.
Como podemos ver, tenemos 7 elementos, pero 3 de ellos están repetidos. Cuando nosotros tengamos elementos repetidos dentro de un conjunto, dichos elementos repetidos me estarán representando un mismo elemento. Por lo tanto, será correcto decir que el conjunto A está conformado por los elementos 5, 7 y 9. Es decir, ya no tiene 7 elementos, solamente tiene 3. Por lo tanto, el cardinal del conjunto A será igual a 3. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto B, que está conformado por los elementos de la palabra parada. Sin embargo, vemos que la letra A se está repitiendo. Por lo tanto, el conjunto B estará determinado solamente por las letras P, A, R y D. 4 letras, dado que son distintas. Y el cardinal del conjunto B será igual a 4. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora veamos la definición de cuantificadores y cómo los utilizaremos en la teoría de conjuntos. Acompáñenme. Ahora veremos la definición de cuantificadores y descubriremos cuál es su aplicación dentro de la teoría de conjuntos. Antes que nada debemos distinguir entre dos tipos de cuantificadores, el cuantificador universal y el cuantificador existencial. El cuantificador universal se denota por una A volteada y se lee para todo o para cualquiera. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto A, conformado por los elementos 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Cómo podríamos hacer una afirmación que sea correcta utilizando un cuantificador universal? Lo que podemos decir es lo siguiente. Para todo, dado que eso significa este cuantificador, para todo o para cualquier elemento X que pertenezca, ya vimos esta representación también, al conjunto A, X es un número par. Para todo X que pertenece al conjunto A, X debe ser par. Veamos. Los elementos del conjunto A son pares. 4, 6, 8, 10, 12. Por lo tanto, esta afirmación es correcta, dado que me estaban pidiendo que todos los elementos del conjunto A sean pares. Y esta afirmación es verdadera. Conozcamos ahora el cuantificador existencial. Un cuantificador existencial se denota por una E volteada y se lee existe por lo menos un. A diferencia del cuantificador universal, que significaba para todo, aquí solamente nos piden por lo menos uno. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto B, conformado por los elementos 1, 4, 5 y 7. Haremos ahora una afirmación que sea verdadera. Podemos decir, existe por lo menos un elemento X que pertenece a B, tal que ese X es un número par. Ahora veamos si eso es verdadero. ¿Existe algún elemento de este conjunto que sea par? Correcto, el número 4 es par. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Utilizamos los cuantificadores usualmente para poder representar o determinar un conjunto de una manera mucho más sencilla, dado que no siempre tendremos conjuntos tan sencillos de definir como los que estamos viendo a continuación. Podríamos encontrarnos ante la presencia de conjuntos infinitos o con muchos elementos, en los cuales nos será conveniente representar elemento por elemento y una determinación o representación de esta forma será lo más adecuado. Genial, ahora que hemos entendido esto, podemos conocer cuáles son las principales relaciones entre los conjuntos. Acompáñenme.